poco en conectar, pero puede que ya Sí, no, estemos al aire. no hay problema. Súper. Bueno, Fernando Palma, abogado experto en Derecho Penal, te agradezco muchísimo por acompañarnos en este primer programa, vamos a decir, de conversación de temas de interés. Primero voy a recordarle a todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos igualmente. Y les voy a recordar que si bien pueden hacer sus preguntas a través de este medio, dejando sus comentarios, si son preguntas más bien personales o casos específicamente y bien particulares, los invitamos a escribirlos a través de inbox o bien a nuestro correo electrónico probono@probono.cl o llamándonos al número 223815660. No se preocupen que si no lo alcanzaron a notar, lo van a poder ver dentro de nuestros comentarios en esta transmisión en vivo que luego va a quedar guardada. Entonces comencemos, ¿te parece, Fernando? Perfecto. Súper. Fernando, muchas de las consultas que nos llegan en torno a violencia intrafamiliar finalmente parten de la base más general de las preguntas que una persona se podría hacer. ¿Cuándo hablamos de violencia intrafamiliar puntualmente? Ya, bueno, mira, bueno, primero que todo aprovecho de saludar a la gente que nos está mirando. Mira, tu pregunta, a ver, nuestra ley, la ley ha definido, hay una ley especial, que es la ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar, y esa ley pretendió, digamos, dar una definición de violencia intrafamiliar. Y una definición bien general. La definición de violencia general está dada por un maltrato, esa es la expresión que utiliza la ley, un maltrato que afecte la vida, la integridad física o la integridad psíquica de determinadas personas. La gracia de la definición es que este concepto de maltrato entre una persona y otra está determinada en violencia intrafamiliar por la relación que existe entre esas dos personas, o sea, entre el agresor y el agredido. Y es la ley la que establece, digamos, ciertas categorías, son básicamente parientes, ¿no? Entre los cuales puede existir la violencia intrafamiliar. Perfecto. Y como tú decías, que puede ser entre parientes. Entonces, cuando Claro. hablamos de violencia intrafamiliar, tú dijiste que finalmente es una conducta y un maltrato. Mucha gente, por ejemplo, intenta de diferenciar lo que es la violencia intrafamiliar, creyendo que es un tipo de delito, de un delito de lesiones. ¿Cómo se interrelacionan o cuáles son las diferencias entre ambas? Mira, no son entre la violencia intrafamiliar y las lesiones, no se trata de categorías excluyentes, ¿no? La violencia intrafamiliar, como te dije anteriormente, es todo maltrato que produzca cierto efecto, una afectación a la vida, a la integridad física o a la integridad psíquica. Una de las formas en que el maltrato puede tomar, digamos, puede concretizarse es precisamente a través del delito de lesiones, ¿no? El delito de lesiones es un delito común que existe en el Código Penal, que está establecido, está categorizado, digamos, según la gravedad de las lesiones que se provocan. Y ese delito, cuando es cometido entre parientes, adquiere el carácter de delito de lesiones cometido en el contexto de violencia intrafamiliar. El carácter del parentesco, en este caso, entre el agresor y el agredido, opera como una agravante en relación al delito común de lesiones. O sea, si es que, por ejemplo, yo agredo, digamos, a mi vecino, por ejemplo, le provoco lesiones, voy a tener una pena determinada. Ahora, si esas lesiones yo se las produzco a un pariente, la misma pena va a verse agravada por la circunstancia de este parentesco. Perfecto. Y además de este delito de lesiones, que finalmente, que si es un pariente es un agravante, pueden darse otro tipo de conducta. En algún momento ya habíamos conversado nosotros, por ejemplo, en el caso de las amenazas o en el caso del maltrato psicológico directamente. Claro, en general cualquier delito que tenga una consecuencia, una afectación a la integridad física, puede ser cometido a través de, o en el contexto de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de atentados contra la vida, por ejemplo, el homicidio, que es la figura común, cuando se comete en base a ciertas relaciones de parentesco, adquiere el nombre de parricidio o femicidio, ¿no? Lo mismo pasa con las lesiones, como ya dijimos, también están las amenazas, que no es un delito que afecte la integridad física, digamos, desde un concepto un poco más material, ¿no? O sea, no hay un daño a la integridad física, uno podría categorizarlo como un delito que atenta, digamos, contra la integridad psíquica, ¿no? Pero en general cualquier delito
cuando es cometido en el contexto de una violencia intrafamiliar y que tenga una afectación a la integridad psíquica o a la vida, puede configurarse en el contexto de violencia intrafamiliar. Perfecto. Y algo que se da muchísimo en la práctica es que existe esta violencia, quizás no en relaciones de familia, por ejemplo en el pololeo, donde si bien las personas no tienen un vínculo conyugal o no necesariamente, o no firmaron directamente, por ejemplo, un acuerdo de unión civil, eh, ¿qué pasa se configura, no se configura BIF en el pololeo? ¿Tiene que ser alguna circunstancia en especial, algo en específico? Ya, mira, esa es una pregunta súper importante. Para volver un poquito atrás, muy brevemente, el artículo quinto de esta ley 20.066 es la que establece, digamos, las categorías de parentesco, entre comillas, en base a la cual se construye la violencia intrafamiliar. Esas categorías que establece el artículo quinto incluyen no solamente relaciones de parentesco por sanguinidad, por así decirlo, sino que también algunas relaciones, por así decirlo, más convencionales. Primero, regula o señala que hay violencia intrafamiliar entre los padres de un hijo en común. También establece como una categoría de sujetos activo y pasivo de la violencia intrafamiliar a los que son convivientes, ¿no? Entonces, el pololeo, que es una relación, bueno, el concepto de pololeo es un concepto absolutamente informal, ¿no? Se ha discutido mucho y ha sido parte del discurso político, digamos, la creación de una ley que sancione la violencia en el pololeo. Como suele ocurrir en nuestro país, digamos que las leyes tienen nombre porque se dictan a propósito de casos particulares, se empezó a discutir hace algún tiempo la denominada ley Gabriela. Gabriela fue una niña que fue asesinada por su pololo, que el pololo la mató a ella y a su madre, ¿no? O sea, a propósito de este caso, que aparentemente caía dentro de un vacío legal, vacío entre comillas, porque matar a una persona siempre va a ser delito, digamos, independientemente de la relación que existe entre víctima y victimario, pero como había un aparente vacío legal, se empezó a discutir esta ley. Esta ley se promulgó en el mes de marzo de este año 2020, la ley 21.121. Esta ley lo que hizo fue incorporar las relaciones de pololeo, entre comillas, como relaciones fundantes del femicidio. O sea, el femicidio antes se podía cometer entre cónyuges o entre convivientes, y ahora se amplió el concepto a aquellas personas que tengan o hubieran tenido alguna relación de carácter sentimental, o sea, una cuestión más informal, obviamente más amplio que la convivencia, ¿no? Porque hay muchos pololos que no son convivientes. Claro. E incluso la ley fue un poco más allá, alguien podría opinar, digamos, que la ley fue incluso un poco más allá, porque incluso también sanciona con el nombre de femicidio, cuando se cometen en el contexto de relaciones que puede que no sean sentimentales, sino puramente sexuales, o sea, una relación más bien ocasional. También, entonces, esta ley 20.121 lo que hizo fue ampliar un poco el catálogo, pero en relación a la figura del femicidio. Los demás actos de violencia cometidos entre pololos no están sujetos a una regulación especial. Esto no significa que no sean delitos, o sea, no significa esto que un pololo, digamos, claro, tenga el derecho a pegarle a su polola, porque sería absurdo, ¿no? Sino lo que estoy diciendo es que estas conductas van a quedar sancionadas por la legislación común, o sea, siempre van a ser lesiones, ¿no? Pero no lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar. Claro, por supuesto, me queda claro. Entonces, quizás lo que está pendiente ahí es una ampliación al artículo 5 de la ley 20.066, en la cual se pudiese ampliar aún más la figura sujeto activo y pasivo de la violencia intrafamiliar. O sea, finalmente en el pololeo va a darse el caso de BIF si los pololos son convivientes, que es una de los... Exactamente. O si tienen un hijo en común, porque finalmente ya tienen un lazo de familia, digamos, ambos padres de un niño o una niña. Exactamente. En esos casos, o sea, la convivencia y el hecho de que tengan un hijo en común, en ese caso, eleva la categoría de la relación, por así decirlo, y la pone ya al amparo del artículo 5 de la ley 20.066, por lo tanto ya pasa a ser un acto constitutivo de violencia en la familia. Perfecto, me queda clarísimo, muchas gracias. Y respecto, por ejemplo, ya hablamos primero de cuándo nos referimos a violencia intrafamiliar, determinamos entre quiénes, dijimos que eran parientes, hablamos de la violencia en el pololeo. Finalmente, en caso de violencia intrafamiliar, ¿quién puede denunciar? ¿Ante quién se puede denunciar?
y cómo, un poquito ya ahondando en el proceso propiamente tal. Ya, mira, eh, a ver, por regla general, ¿ah? A ver, cualquier persona puede denunciar. ¿Mm? Cualquier persona puede denunciar. Eh, para responder bien la pregunta, lo primero que habría que hacer es poder señalarlo o tratar de explicarle a la gente cuáles son los órganos que pueden intervenir en esto. ¿Ya? En cuanto a actos constitutivos de violencia intrafamiliar, uno podría hacer una distinción entre dos categorías. En esta cuestión uno puede hacer muchas distinciones, pero ocupemos dos categorías. Aquella violencia intrafamiliar que es constitutiva de delito y aquella violencia intrafamiliar que no es constitutiva de delito. La que es constitutiva de delito es conocida por los juzgados con competencia en lo penal, ya sea juzgados de garantía, tribunales orales en lo penal. Y es investigada por el Ministerio Público. O sea, cuando hay violencia intrafamiliar constitutiva de delito, en este caso entra a jugar, por así decirlo, todo el andamiaje penal a nuestro sistema penal. Fiscalía, juzgados de garantía, tribunales orales, etc. Aquella violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, que tiene un carácter, por así decirlo, residual, ya te voy a explicar un poco de qué se trata esto, es conocida por los tribunales de familia. Bueno, cuando es una y otra, va a haber violencia intrafamiliar constitutiva de delito, cuando se cometan delitos, valga la redundancia, lesiones, amenazas, homicidios, intentos de homicidio, etc., o cuando exista un maltrato habitual, que es lo que se llama. O sea, que es el maltrato, principalmente el maltrato psicológico, cuando adquiere carácter de habitualidad. La ley, el artículo 14 de la ley 20.066, establece que esa habitualidad le da el carácter de delito. Y por lo tanto, la ley dice, señores, esto lo va a conocer el sistema penal. Todo el resto de los casos, por eso digo que es residual, todo el resto de los casos, o sea, aquellos casos en que no se cometen delitos, o sea, no hay amenaza, no hay lesiones, no hay homicidio, etc., y no es maltrato habitual, va a ser objeto de conocimiento por parte de los tribunales de familia. Esta distinción permite hacer, esto es una elucubración mía, digamos, pero permitiría sacar una primera conclusión. La gran mayoría de los casos son de conocimiento del sistema penal. ¿Ya? Un caso, un porcentaje menor, por ejemplo, los maltratos psicológicos no habituales, serían de conocimiento de la judicatura de familia. Ahora, ese es como un cuadro, digamos, bien general. La primera una parte, imagen para explicar esto. Claro, la primera parte. Ahora, eso no implica, por razones obvias, ¿no?, que el ciudadano común y corriente tenga que conocer esta distinción, ¿no? O sea, el ciudadano corriente, la persona que es víctima de violencia familiar, no le podemos exigir que abra el código y que empiece a buscar artículo por artículo para ver dónde me tengo que dirigir, ¿no? El sistema de denuncias opera de una manera mucho más sencilla. La persona puede dirigirse a los tribunales de familia, que es lo que la mayor cantidad de las personas hace, digamos. El tribunal de familia va a abrir un proceso cautelar de medida de protección. Existe el centro de medidas cautelares donde se pueden hacer estas denuncias. Va a abrir el caso, va a recibir la denuncia. Si es que hay mérito suficiente por una situación de riesgo, según lo que establece la ley, va a decretar medidas cautelares, ¿ya? Y si el tribunal de familia ve que los hechos son competencia de la justicia penal, es el mismo tribunal de familia el que oficia y deriva los antecedentes. O sea, la persona, digamos, para la persona víctima es relativamente sencillo, digamos, es bastante simple, no se le exige que ellos conozcan la distinción, digamos, cuándo es violencia constitutiva de delito, cuándo no. En general, como te digo, la denuncia entonces se puede hacer ante el propio tribunal de familia, el centro de medidas cautelares, o de manera más simple todavía se puede hacer ante las policías o bien ante el propio Ministerio Público, ¿no? O sea, una persona puede dar a conocer el caso ante Carabineros va a estar obligado a recibir esa denuncia y a enviar los antecedentes a la Fiscalía, o bien la persona puede ir directamente a la Fiscalía y hacer su denuncia. Fernando, te tengo tres preguntas en realidad sobre la respuesta que recién diste. La primera, respecto a la habitualidad. Si me puedes dar un ejemplo así como concreto de cuando estamos ante una habitualidad, ¿tiene que ser todos los días? ¿Tiene que ser todas las semanas?
¿cuándo, en tu experiencia, porque yo sé que esto también es materia probatoria, es una cuestión de criterio, pero en tu experiencia, ¿cuándo podríamos hablar de habitualidad? Mira, te voy a dar una respuesta en la cual tengo margen de error cero para equivocarme, porque te voy a decir lo que dice la ley, ¿ya? Perfecto. La ley dice solamente que el maltrato habitual es delito, ¿ah? Y la ley te dice que para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas. O sea, la ley lo que te da criterios, la ley no tiene una regulación por razones obvias tan casuísticas. O sea, Claro. la ley no te dice, mira, 5 golpes en un mes es habitual y 4 no. La ley solamente te da criterios, y son criterios, como lo dice la norma, el número de actos y la proximidad temporal entre uno y otro. Finalmente, el que va a tener que determinar esta habitualidad o no es el juez, digamos, que es el intérprete, digamos, y el que aplica la ley finalmente, ¿no? Pero la ley otorga esos criterios, número de actos y la proximidad temporal entre unos y otros. Perfecto. Mi segunda pregunta es respecto, tú bien lo mencionabas, a las policías ante las cuales puedo hacer las denuncias. En el contexto actual, COVID-19, crisis sanitaria, es realmente difícil. Hay veces que las personas salían o aprovechaban, por ejemplo, que como las dos personas de la casa trabajaban, quizás uno podía, por ejemplo, ir a constatar lesiones a una hora y después ir a hacer una denuncia a otra hora, y había como una justificación de salir a hacerlo. Hoy día que estamos todos, digamos, o muchos encerrados, eh, ¿cómo se puede hacer esta denuncia? ¿Ante quién? Porque tú bien decías, podía ser hasta ante el Ministerio Público, podía ser en tribunales de familia y se habría una causa penal potencialmente, y las policías. Por ejemplo, ¿qué policías yo podría acudir a hacer esta Ya, denuncia? es una buena pregunta, porque la situación actual de la pandemia suma otro factor, ¿ah? Que es el hecho de que muchas veces el agresor y el agredido están bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, uno se puede imaginar lo difícil que puede resultar a la persona agredida señalarle a su cónyuge, que sé yo, si es que el agresor le oye, voy a hacer la denuncia y vuelvo. Entonces, eso es un poco impensado, ¿no? Entonces, bueno, las instituciones, dentro de lo novedoso que resulta esta experiencia para todos, digamos, el confinamiento por la pandemia, pero las instituciones han tratado de poner al alcance de la gente algunos mecanismos para que esto sea más fácil, ¿no? Por lo pronto, por internet, en la página fiscaliadechile.cl, www.fiscaliadechile.cl, están los datos de un call center para efectos de realizar todo tipo de denuncias, ¿ya? Entiendo que también hay un correo electrónico, qué sé yo, porque eh, también hay que pensar que hacer una llamada por teléfono, si es que el agresor está en la pieza al lado, puede resultar difícil, ¿no? Entonces, entiendo yo que hay un call center y hay sistemas en que uno puede hacer la denuncia por escrito, ¿no? Uh-huh. Y entiendo también que la comisaría virtual de Carabineros tiene también algunos mecanismos habilitados para efectos de hacer este tipo de denuncias. Y en último término, de manera más fácil o práctica posible, nada obsta a que una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar con una persona con la cual comparte el mismo techo pueda comunicarle a un tercero, digamos, que no esté en esa casa, lo que está pasando para que ese tercero haga la denuncia por él. También debiese ser un sistema idóneo, digamos, para poder echar a andar el proceso. Bueno, voy a recordarle a quienes se han sumado a esta transmisión en vivo. Estamos conversando con el abogado especialista en Derecho Penal, Fernando Palma, que nos acompaña, hablándonos un poco más acerca de la violencia intrafamiliar. Les recordamos que si quieren hacer sus consultas, lo pueden hacer en los comentarios, bien por inbox de la Fundación, o incluso si tienen un caso específico, un caso personal que no quieran compartir a través de este medio, no se preocupen, nos pueden escribir a probono@probono.cl o bien al número 223815660. No se preocupen que si lo dije rápido está en la descripción del video y por supuesto nos pueden pedir todas las informaciones vía inbox. Fernando, retomando un poco, y voy a hacer un breve resumen de lo que hemos ido hablando hasta ahora, conversamos acerca de lo que era la violencia intrafamiliar, quiénes la pueden ejercer y hacia quiénes, dijimos que había un lazo de parentesco. Hablamos de violencia en el pololeo, señalamos que se daría una violencia intrafamiliar en una relación de pololeo siempre y cuando
las personas convivan o bien tengan un hijo o varios hijos en común. Además hablamos de ante quién puedo denunciar, quién puede denunciar y cómo. Ya vimos que se podía denunciar ante distintas instituciones, tribunales de familia, para posteriormente abrir un caso potencialmente en sede penal, ante distintas policías, que dada la contingencia se tendría que hacer vía online o bien telefónica. Y te quería preguntar un poco más acerca de lo último que quedaste, Fernando, de quién, porque dijiste que quizá una persona que se encontraba en su casa podía llamar a un tercero que hiciera la denuncia, por él o por ella. ¿Cómo este tercero se hace parte, por ejemplo, muy común, un vecino o una vecina que escucha el maltrato en el departamento al lado o en la casa al lado? Esta persona se tiene que hacer parte de un proceso, la van a llamar a declarar en forma posterior, puede ser anónima. ¿Cómo opera la denuncia cuando es un tercero que finalmente Ya, mira, tiene conocimiento de esto? pongámonos en el evento de los casos más graves, ¿no? Que son aquellos casos de violencia familiar constitutivos de delito. Perfecto. En esos casos, cualquier persona puede denunciar, ¿ya? Hay, los procesalistas podrán poner algunos reparos si hay algunos delitos que requieren la denuncia propia, digamos, de la víctima o no, pero saltándonos ese problema que es más bien teórico, digamos como principio general que cualquier persona puede denunciar. La denuncia únicamente significa que se abre una investigación, ¿ya? Uh-huh. La persona que denuncia no se transforma en parte en el proceso, ¿ah? No es como demandar a alguien en un tribunal civil. La persona que denuncia únicamente denuncia. Las denuncias anónimas, en términos prácticos, en Chile no existen, ¿ya? Están reguladas, digamos, para casos muy particulares, por ejemplo, la ley de drogas, cosas así, pero en general las denuncias o los testigos anónimos, la ley tiende a rechazarlos, o sea, son muy excepcionales, ¿eh? Posiblemente la persona que denuncia, con hacer la denuncia, listo, digamos, hace la denuncia, la fiscalía va a empezar a investigar, bueno, va a tener que establecer si la denuncia es verdadera o falsa, ¿no? Digamos, si los hechos ocurrieron o no ocurrieron, pero al denunciante se le tiende a dejar un poquito más afuera, ¿no? O sea, va a pasar a ser un simple testigo. Por lo tanto, el proceso penal no es como un juicio civil, o sea, el que representa los intereses de la sociedad es el Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público el que investiga va a determinar si que hay antecedentes suficientes para formular cargos en contra del denunciado y en base a eso va a seguir adelante con el proceso, ¿no? Pero la persona, contestando derechamente tu pregunta, la persona que hace la denuncia por un tercero, ¿ah? No se transforma en parte en el proceso, adquiere el carácter de testigo y ese testigo no es anónimo. Perfecto. Eso es importante. Hay muchas personas que creen que es anónimo cuando hacen las denuncias o creen que se hacen parte en el proceso y esto, ninguna de estas dos afirmaciones es efectivamente así, digamos. Y Claro. mira, y la otra de las cosas que está... Disculpa, Sí. cosa distinta es que la ley, digamos, por si acaso algún abogado escuchando diga, este gallo está muy equivocado, la ley establece ciertas medidas de protección respecto a ciertos testigos. O sea, la ley establece esa posibilidad, la fiscalía le puede dar protección a algunos testigos, digamos, puede ocultar los nombres, la identidad, etcétera. Pero la experiencia indica que en general esas medidas no se aplican, digamos, salvo casos muy excepcionales. Esa es la respuesta técnicamente más precisa. Súper, muchísimas gracias. Bueno, y lo otro que nombraste en la respuesta anterior fue que te referiste a medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Cómo se decretan? ¿Cuándo? Ya, las medidas cautelares, a ver, son, para conceptualizarlas, son ciertas medidas que tienden a algunos fines muy específicos, ¿ya? Que generalmente tienen el carácter de urgente y son tan urgentes que la ley parte del supuesto de que no podemos esperar a que se dicte una sentencia definitiva para adoptar este tipo de medidas. O sea, un ejemplo, digamos, si una mujer denuncia al conviviente porque la amenaza con matarla, digamos, sería absurdo que el sistema dijera, bueno, empecemos un juicio y esperemos a que termine el juicio para ver qué medida aplicamos, ¿no? Entonces, hay un fin urgente y ese fin urgente es proteger a la víctima. Estas medidas en ningún caso implican adelantar un juicio de culpabilidad respecto al agresor, ¿no? Sino solamente proteger a la víctima, generalmente en el ámbito de la violencia intrafamiliar, ¿ya?
Aquí nuevamente hay que hacer un distingo respecto de quién es el tribunal que puede aplicar estas medidas, ¿ya? La ley establece que, por regla general, en la ley de violencia intrafamiliar, el juez de familia tiene las facultades de decretar algunas medidas de protección que básicamente están establecidas en el artículo 92 de la ley 19.968, ¿ya? Ese catálogo de medidas cautelares es bien amplio. Básicamente el juez puede adoptar cualquier medida, digamos, tendiente a la protección. ¿Como cuál, por Dentro ejemplo? de esas medidas, la más típica es la obligación de abandono del agresor del hogar que comparte con la víctima, si es que viven bajo un mismo techo, ¿no? El juez de familia tiene esa facultad. Por regla general, el juez de familia no tiene facultades para privar de libertad a una persona, ¿no? Hay algunos casos muy específicos en que el juez de familia puede aplicar algunas privaciones de libertad, básicamente como apremio por el no pago de los alimentos, ¿no? Pero en general el juez de familia no tiene la facultad para enviar a una persona a la cárcel. Esa facultad la tiene el juez penal, el juez de garantía. Entonces nos cambiamos ahora del tribunal y nos vamos al proceso penal. Cuando lo que se investiga es un delito constitutivo de violencia familiar, la ley establece que el juez de garantía puede aplicar las mismas medidas cautelares que el juez de familia, vale decir, el abandono del agresor del lugar común, con la gracia que estas medidas pueden ser aplicadas por el juez de garantía aún antes de la formalización, o sea, en un estado muy inicial de la investigación sin que hay buenos antecedentes. Una vez que se formaliza la investigación, la ley penal establece un catálogo de medidas aún más graves, llegando hasta la prisión preventiva. Ahí el juez penal, cuando hay un delito de violencia intrafamiliar, un delito cometido en el contexto de violencia intrafamiliar, puede aplicar las cautelares del artículo 140 y 155 del Código Procesal Penal. En términos sencillos, desde medidas de muy baja intensidad, como la firma mensual o semanal o quincenal, el arraigo, hasta el arresto domiciliario total, hasta la prisión preventiva. Eso va a depender de que se cumplan algunos requisitos que establece la propia ley procesal penal, y en esos casos graves, digamos, el juez penal puede determinar que un agresor intrafamiliar pueda cumplir con una medida cautelar de prisión preventiva. Todas estas medidas cautelares van a durar, por razones lógicas, hasta que se dicte una sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, la medida cautelar se reemplaza, por así decirlo, por la condena. Por ejemplo, la más típica, o la que más uno escucha, es la orden de alejamiento. Claro, esa es una medida, la orden de alejamiento, si es que viven bajo el mismo techo, o la prohibición de acercarse, digamos, cuando viven en lugares separados. Es como la medida más típica, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, las tentativas de homicidio, que en este caso son tentativas de parricidio o de femicidio, amenazas graves o reiteradas de muerte, qué sé yo, pienso en lesiones graves, gravísimas, graves. En esos casos, el juez penal perfectamente podría decretar la prisión preventiva del imputado, porque los delitos tienen asignadas penas que son bastante elevadas. Ahora, hay un tema súper importante ahí, porque en un caso típico, digamos, imaginémonos un caso por amenaza en contexto de violencia intrafamiliar, como son delitos que la ley no les asigna una pena tan alta, entonces es muy probable que el juez decrete algunas otras medidas. Hay que recordar que las medidas cautelares, sobre todo la prisión preventiva, es la última, digamos, es el último recurso al cual hay que recurrir, porque se afecta indudablemente el principio de inocencia, ¿no? Entonces, se decreta una medida típica, que es, por ejemplo, la prohibición de acercamiento del agresor hacia la persona agredida. Bueno, la experiencia indica que en muchos de esos casos las medidas cautelares no son cumplidas, ¿no? Claro. Son quebrantadas. Y en esos casos, el agresor que quebranta estas medidas cautelares comete, o más bien puede estar cometiendo, otro delito, que es el desacato, ¿ya? El desacato respecto a la orden que le dio el tribunal de no acercarse a su víctima. Entonces, ahí se van sumando delitos, ¿sí? Y si es que hay un imputado, un agresor, que es totalmente renuente a cumplir las medidas cautelares de baja intensidad, bueno, el tribunal no va a tener otro camino que decretar la prisión preventiva, y eso pasa. O sea, y cuando esto pasa... No te podría decir si eso pasa mucho o poco, pero pasa.
y cuando el agresor se acerca a la víctima, continúa transgrediendo esta medida cautelar de orden de alejamiento o otra que se establezca. ¿Qué tiene que hacer la víctima? ¿Tiene que denunciar nuevamente esa situación en específico? Mira, el sistema da una buena respuesta a eso. Generalmente cuando se produce una provisión una provisión de acercamiento de la víctima, del agresor respecto a la víctima, paralelamente se oficia a Carabineros, a la comisaría que corresponde al domicilio de la víctima, ¿ya? O sea, Carabineros recibe este oficio del tribunal y están al tanto. Dicen, ¿sabe qué? La señora que vive en la calle de más allá tiene una medida de protección, una medida cautelar, digamos, que impide que esta otra persona se acerque a él. Generalmente los Carabineros supervigilan el cumplimiento de eso, o sea, periódicas que sea, o se comunican con la víctima, y en caso de algún quebrantamiento, la víctima únicamente llama a su comisaría, generalmente se le facilita un número de emergencia, y dice, ¿sabe qué? Tengo esta persona que se acercó, digamos, él no puede hacerlo, Carabineros tiene conocimiento del asunto por este oficio, y va inmediatamente, si es que es necesario, lo toman detenido, qué sé yo, o dan cuenta a la fiscalía para que se inicie este segundo proceso por el delito de sacar. Perfecto, me queda claro. Oye, y Fernando, hablamos de las medidas cautelares, hablamos de qué pasa cuando se quebrantan estas, pero finalmente muchas personas dicen que la justicia queda ahí, como que nadie hace nada, que el caso queda rebotando, que uno finalmente acude a tribunales, lo que estuvo por mucho tiempo en boga, que era esto de la puerta giratoria. Finalmente, como yo, víctima, si bien no es obligación presentar pruebas para hacer una denuncia, si quisiera denunciar una situación de este tipo, más o menos cómo debiera preparar mi caso en el sentido de qué pruebas voy a necesitar o qué pruebas me van a pedir después en tribunales, porque en algún momento vamos a llegar a ese punto, además de la investigación que pueda hacer la fiscalía, qué tipo de pruebas podrían ser importantes para poder avalar mi caso, para poder probar este tipo de lesiones, por ejemplo, en el caso de que sean lesiones. Ya, buena pregunta también. Mira, a ver, lo primero, hay un principio que es que sirve cualquier medio de prueba. Ese es el principio general. Cualquier medio de prueba sirve para poder demostrar este tipo de delito. Ahora, evidentemente, la práctica, digamos, va llevando a que sean ciertos medios de prueba los más importantes, ¿no? Por lo pronto uno podría decir que en los casos de lesiones es importante la constatación de lesiones, ¿no? O sea, eso no significa el informe del Instituto Médico Legal, sino que lo que se llama el dato de atención de urgencia. O sea, es la concurrencia que hace la persona a un centro asistencial, en la cual deja constancia, digamos, de que tiene lesiones, hay una persona que la atiende y él elabora un certificado que se llama dato de atención de urgencia, donde en el fondo establece el tipo de lesiones, equimosis, qué sé yo, con una calificación, entre Te comillas, aprovecho a hacer una pregunta ahí, justo respecto a eso. Por ejemplo, ir a constatar lesiones, ¿tiene que ser inmediatamente después de que me lesionaron? ¿Es necesario que sea en el mismo día, las horas próximas, o pueden ser un par de días después, por ejemplo? Mira, lo ideal es que sea lo más pronto posible, ¿ya? Lo que pasa es que si es que estas contrataciones de lesiones se van dilatando por razones muy lógicas, muchas veces la persona que es agredida no tiene la facilidad para salir de la casa, claro, digamos, ir a contratar lesiones, por lo mismo que conversábamos antes, que vive bajo el mismo techo con la persona, ¿ah? Pero bueno, idealmente es que sea lo antes posible, porque después el sistema, digamos, el agresor va a tener un abogado defensor, qué sé yo, y ese abogado defensor puede empezar a cuestionar, digamos, cuando la validez de la prueba, por así decirlo, ¿no? La recomendación es que sea lo antes posible, pero sabiendo que eso es imposible muchas veces, digamos que no es tan fácil que la persona vaya inmediatamente a denunciar, ahí uno podría dar como consejo, digamos, a crearse o prepararse algunos medios de pruebas adicionales, ¿no? La tecnología nos permite mucho hoy día, o sea, si que la agresión provocó un moretón, idealmente tomar fotos del moretón. Tomar fotos del moretón, a través de los medios digitales uno puede enviárselo a una persona de confianza, con lo cual vamos a estar ganando un aspecto muy fundamental, que es darle como fecha cierta a la foto, ¿no? Perfecto. Además que en los teléfonos celulares queda registrado en las propiedades del archivo, que sé yo, cuando fue creado. Entonces, uno podría reconstruir esa historia, ¿eh? Así yo quiero demostrar
demostrar que el día sábado se me provocó un moretón, yo podría sacar esa foto, qué sé yo, enviársela a alguien, guardarla dentro de mis archivos, y eso complementarlo posteriormente con una constatación de lesiones más formal, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. En resumen, lo ideal es siempre hacerlo lo antes posible, pero que no se pueda hacer lo antes posible no significa que se perdió la prueba, por así decirlo. O sea, igual es posible que uno demora, es posible que uno subsane esa demora con otros medios de prueba, ¿no? Súper. Y lo que se habla mucho, por ejemplo, muchas personas, dos medios de prueba muy utilizados. Uno, grabar a la persona, sea audio o video, y que hay quienes creen que, por ejemplo, esa prueba no se puede utilizar en juicio porque no se le avisó a la persona que se le estaba grabando. Y lo otro que también hacen muchas personas es el WhatsApp. Guardar el WhatsApp, descargarlo al formato Word. Me gustaría igual un poco revisar esos dos medios de prueba para poder limpiar un poco los mitos de la verdad, de lo que se puede hacer en la práctica y cómo podrían llegar a funcionar. Mira, a ver, en términos teóricos, las grabaciones, digamos, sin el consentimiento de la persona grabada y realizadas en determinados lugares, podrían eventualmente ser ilegales, ¿no? Incluso hay un delito que es el artículo 161A del Código Penal que establece, digamos, una figura penal respecto a eso. Mi opinión personal quizá no sea la políticamente más correcta, pero es grabar. Yo prefiero pecar por exceso que pecar por defecto. Ya discutiríamos los abogados después en alguna audiencia si la prueba es válida o inválida, ¿no? Pero por mientras yo creo que surte plenamente sus efectos, ¿no? Además que en el caso de cónyuges, qué sé yo, que viven en común, me parece que no hay nada ilícito en obtener ese tipo de grabaciones. Respecto a los WhatsApp, a ver, claro, conversaciones por WhatsApp son habitualmente muy utilizadas como medios de prueba, ¿no? Ahí hay que preocuparse solamente de lo siguiente. Hay que preocuparse de que lo que uno le va a presentar al tribunal sea una presentación fidedigna de lo que ocurre, ¿ya? O sea, el juez va a recibir un papel y el juez no va a saber si es que ese papel está modificado, adulterado, qué sé yo, por alguna de las partes, ¿no? Eso teóricamente es una posibilidad. O sea, alguien podría exportar un archivo de WhatsApp, se transforma en un archivo Word y poner una frase entre medio, un insulto, una amenaza de muerte. Claro. Eso teóricamente puede pasar. El juez no tiene cómo saberlo, ¿no? Entonces, es importante que uno, la entrega que le haga al tribunal de la prueba sea lo más fidedigna posible. Hay algunas alternativas, por ejemplo, la certificación notarial es una alternativa. Evidentemente es una alternativa que tiene un costo, ¿no? Que el notario te va a cobrar por hacer esa certificación, pero el desafío es ese, ingeniarse de alguna manera que cuando el juez vea el papel, lo que se le presenta como prueba, eso sea exactamente igual a lo que pasó. Perfecto, me queda pero es claro. Válido, todas esas pruebas son válidas. O sea, finalmente, mejor grabar que no grabar, y por otro lado, en el caso del WhatsApp, siempre tener en consideración que lo de la notaría es fundamental, que guardar el WhatsApp así nomás en el computador, o sea, bien, pero igual mejor tenerlo, pero no necesariamente va a poder ser tan válido un juicio. Claro, uno como abogado, generalmente a los clientes uno les da esa recomendación, certificarlo todo, porque ahí pasa a ser indubitado, ¿no? O sea, nadie podría, a menos que alguien después diga que el notario, digamos, mintió, pero eso es más difícil, ¿no? En general, uno lo que tiene que como pensar, y esto es lo que en la gracia de nuestra pega, digamos, que al otro lado va a haber otro abogado que va a tratar de destruir lo que yo estoy presentando. Entonces, tengo que tratar de ponerme, digamos, en ese lugar y poder achicar las posibilidades de mi contraparte de objetarme lo que yo estoy presentando. Entonces, muchas veces pasa eso con pruebas que pretenden reproducir conversaciones, ¿no? El chat, qué sé yo. Muchas veces podrían ser fácilmente modificadas, cambiándole absolutamente su sentido, y es por eso lo que mi percepción, puede que algún juez no la comparta, ¿no? Pero mi percepción es que los jueces podrían tender a desconfiar un poco de esas pruebas que no tienen, digamos, ese soporte de veracidad. Sí, Fernando, y volviendo así como recapitulando un poco, además de la prueba, las personas cuando son víctimas, hasta se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy alta, psicológica, física, psíquica, etc. Normalmente cuando una persona denuncia,
una situación, espera que la persona o se vaya presa o que en el mismo momento de la denuncia la persona ya no esté en la casa, alejamiento lo más rápido posible. Hablamos de las medidas cautelares, que serían estas como decisiones que toma el tribunal en forma más rápida, que son más efectivas, pero en general, dos preguntas. Uno, ¿cuánto dura este proceso? O sea, ¿cuándo vamos a saber qué pasa con la persona que es el victimario, digamos, el agresor? Y segundo, ¿cuándo un agresor efectivamente se va a ir a la cárcel como sanción? A grandes rasgos, sé que no hay una respuesta única para esto, pero también para bajar un poco las expectativas. Mira, a ver, esto es un aproximado total. Cada vez que un representado mío me hace esta pregunta, siempre me equivoco. Entonces, pero un General, aproximado, ¿no? general, A general. ver, un procedimiento penal por violencia intrafamiliar debiese demorarse entre 6 meses y 2 años, más o menos, ¿eh? Entre que se inicia el procedimiento hasta que termina el juicio, eventualmente el juicio, entre 6 meses y 2 años. Algunos casos un poquito más, otros un poquito menos. Los procesos en familia tienden a ser un poco más cortos porque no hay un proceso de investigación inicial. O sea, en el tribunal de familia se hace la denuncia o la demanda por violencia intrafamiliar, se fija una audiencia preparatoria, en esa audiencia preparatoria las partes exponen las pruebas que van a hacer valer en juicio y pasamos al tiro a la etapa de juicio. Yo tiendo a creer que, al menos en primera instancia, un proceso en tribunal de familia podría demorar 6 meses, entre 6 meses y un año, y en un proceso penal entre 6 meses y 2 años, más o menos. ¿Eh? Perfecto. ¿Y cuándo es de tal gravedad que la persona va a tener una sanción, por ejemplo, de cárcel? Ya, a ver, nuevamente hay que distinguir entre lo que es la medida cautelar y lo que es la sentencia, ¿ya? Una persona va a ser sometida a prisión preventiva como medida cautelar cuando se cumplen los requisitos que establece la ley, que son básicamente los del artículo 140 del Código Procesal Penal, que, bueno, primero que hayan antecedentes suficientes para entender que se cometió un delito, que sé yo, que hayan antecedentes suficientes para establecer la participación de la persona que está siendo sindicada como inculpado. Y el tercer requisito, que es el más importante, que es cuando la libertad de la persona constituya un peligro para la seguridad de la víctima, cuando constituya un peligro para el éxito de la investigación, o bien cuando constituya un peligro para la seguridad de la sociedad. Si es que la libertad de la persona es un peligro, para uno de esos tres, es peligro para la seguridad de la víctima, o es un peligro para la sociedad, o es un peligro para el éxito de la investigación, el juez puede declarar la prisión preventiva. Ahora, como es fácil advertir, digamos, son conceptos muy amplios, ¿no? Claro. Cuando decimos que una persona es un peligro para la seguridad de la sociedad, y es la ley la que establece también ciertos criterios, ciertos criterios orientadores más bien, ¿no? Y uno de esos criterios es la gravedad de la pena que se le asigna al delito que está siendo imputado, el hecho de que el imputado tenga denuncias anteriores, ¿ah? Por otros delitos o también por violencia intrafamiliar, obviamente, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esos presupuestos, el tribunal puede, digamos, decretar la prisión preventiva como medida cautelar. Eso es importante decir condena, que es como antes, o sea, esto es lo primero, esto es cuando ya estamos, como que la fiscalía está investigando, digamos, para que se entienda bien dentro del proceso. Claro, esas medidas cautelares usualmente se decretan cuando hay formalización de la investigación. ¿Ya? Perfecto. Cuando hay formalización de la investigación. En los casos de violencia intrafamiliar hay una norma que establece que el juez puede decretar medidas cautelares anteriores, pero generalmente son las medidas cautelares propias de las leyes del derecho de familia. Y como condena, la ley la ley establece, digamos, distintas penas para distintos delitos, ¿no? O sea, evidentemente un delito de femicidio tiene una pena asignada que prácticamente con seguridad va a implicar el cumplimiento efectivo en cárcel, ¿no? Claro. Pero hay otros delitos, las lesiones leves, que cuando son cometidas en el contexto de violencia intrafamiliar se catalogan como menos graves, las amenazas, qué sé yo, que son delitos que uno podría entender que tienen penas bastante bajas en nuestro sistema. No estoy haciendo un juicio de valor, sino que solamente un dato objetivo. En esos casos, posiblemente la condena del sujeto no va a ser la cárcel, ¿ya? No va a ser la cárcel. O se le va a aplicar una pena privativa de libertad, pero va a cumplir, confirma lo que se conoce habitualmente con remisión condicional o con libertad vigilante.
Perfecto. Ahora, en esos casos, la ley establece que en la sentencia el juez puede aplicar algunas de las medidas accesorias que se establecen en el artículo 9 de la ley 20.066, o sea, que son algunas medidas de protección a la víctima. Básicamente, puede condenarse, por ejemplo, por amenazas, con la obligación de someterse a un tratamiento de drogas o alcohol, qué sé yo, psiquiátrico. Puede, además de la pena privativa de libertad, que la va a cumplir en libertad, decretarse el abandono del hogar común, etc. O sea, existen medidas accesorias que lo que pretenden es que la víctima siempre esté protegida. Y esa es la principal preocupación del sistema, ¿ya? Que la persona tenga protección. No solamente la sanción al responsable, sino que además que la persona tenga protección. Y Fernanda, hablando de eso, precisamente de las víctimas, un tema muy interesante también de abordar es qué sucede, por ejemplo, cuando la víctima es un hijo o hija, o sea, el agresor es uno de los padres, la víctima es un hijo o hija. ¿Cuál podría ser la responsabilidad? Primero, ¿hay o no responsabilidad del padre o madre no agresor de denunciar este tipo de situación, siendo como representante legal del niño o niña? ¿Y cuáles podrían ser las potenciales consecuencias para ese no agresor si es que no denuncia una agresión de parte del agresor a su hijo? Ya. Bueno, la respuesta general a esa pregunta es que el padre o madre no agresor no está obligado a denunciar. Ya. ¿Ya? Esa es como la primera La no primera está respuesta. obligado a denunciar. Como segunda derivada de esa primera respuesta es que el hecho de no denunciar no acarrea per se alguna responsabilidad para el no agresor que no denuncia. O sea, por regla general, el no denunciar no debiese acarrear ningún tipo de responsabilidad, sobre todo teniendo presente que muchas veces ese padre o madre no agresor también está viviendo una situación, digamos, de cierta intimidación, qué sé yo, o sea, no es una situación normal. Ahora, cosa distinta es que este no denunciar, que ya podría ser un caso más de laboratorio, qué sé yo, un poco más, que este no denunciar se transforme de alguna manera en una conducta facilitadora de la agresión, ¿ya? Ahí en ese caso ya uno podría decir que la conducta no es tanto de un padre o madre no agresor, sino que podría ser una especie también de colaborador, cómplice, ¿no? Pero es un caso, podría teóricamente ser Claro, más de laboratorio. todo está en el valor de Pero la prueba, digamos, cómo se pruebe la situación. Claro, exactamente. O sea, sé que se prueba que ese silencio deliberado y qué sé yo sirvió como una medida de colaboración para el agresor. Bueno, ahí alguien podría decir que hubo algún tipo de complicidad. Claro. Pero por regla general, el hecho de no denunciar no es una obligación, la denuncia, y no debiese acarrear ningún tipo de responsabilidad para la persona no agresora que no denuncia. Ahora, esta persona no agresora, el padre o madre no agresor finalmente, eh, hablamos el otro día de quizás si se encuentra en una situación de vulnerabilidad tal o de tanto miedo de no poder incluso denunciar la situación, él o ella, el no agresor, digamos, hay otras formas de poder hacer que otros se den cuenta de la agresión hacia el niño o niña, digamos. Habíamos hablado de la Claro. posibilidad como de hacerlo evidente en el establecimiento educacional, por ejemplo, donde ellos sí tienen la obligación de denunciar. ¿Me podrías hablar un poquito Claro. de quiénes tienen esta obligación de denunciar? Sí. La ley establece en el Código Procesal Penal eh, ciertos casos de denuncia obligatoria, ciertas personas que están obligadas a denunciar. Bueno, los funcionarios públicos en general, pero más atingente a esto, los trabajadores, directores o funcionarios de recintos hospitalarios y de educación tienen la obligación de denunciar. Los funcionarios de la educación, llamémoslo así en genérico, tienen la obligación de denunciar en aquellos casos en que hay delitos en contra de sus alumnos, digamos, o que hubiesen sido cometidos dentro del establecimiento educacional. Lo mismo pasa con los funcionarios de la salud. O sea, si llega una persona con signos evidentes de haber sufrido un delito a un recinto hospitalario, el director del hospital, digamos, tiene la obligación también de efectuar la denuncia. En los hospitales públicos generalmente hay hay carabineros, digamos, de punto fijo para este tipo de situaciones. Entonces, claro, si un padre o madre no agresor eventualmente quiere
quiere echar a andar la maquinaria, pero no quiere ser él el que aparezca denunciando por una cuestión de miedo, qué sé yo. Claro, quizás la solución es, primero, comunicarse con un tercero, con algún familiar que no vive en el mismo techo, digamos, que realice la denuncia, o bien ingeniárselas, por así decirlo, para que algún recinto de salud o el establecimiento educacional del menor, en caso que sean menores, pueda tomar conocimiento y de esta forma hacer la denuncia. Sería una forma, digamos, astuta de forzar que otro denuncie. Ahora, dentro de las consecuencias que pueden haber en el caso en que sea de un padre o un hijo, padre o madre o un hijo, también muchas veces el no agresor no denuncia pensando a que al niño se lo van a llevar, por ejemplo, a un hogar, lo van a sacar de la casa por su propia protección. Hablábamos que ese en realidad es como de los últimos recursos que trata de usar los tribunales. ¿Me podrías hablar un poco acerca de eso para aquellas personas que tienen esta inquietud y este miedo de que si denuncian, se van a llevar a sus hijos del hogar? Claro, mira, a ver, efectivamente los jueces de familia tienen esa facultad, o sea, podrían un juez de familia determinar sacar al menor y ponerlo en otro lugar, digamos. ¿Eh? Ahora, eso es, a mi juicio, es la última de las posibilidades. ¿Eh? En esta cuestión hay que digamos, lograr que convivan dos intereses. Primero, el deber de protección al menor y el resguardar el interés superior también del niño. ¿No? Tengo la impresión de que la práctica, la primera medida a la que va a echar mano es sacar al agresor del hogar, sacarlo de ahí, tomarlo y llevárselo. ¿Ah? Con lo cual desaparece este miedo a que sea el menor el que sea sacado. ¿No? Ahora, si es que por algún motivo, digamos, me cuesta imaginarme, pero por algún motivo esto no fuese posible, el juez tiene la posibilidad de sacar al menor del hogar y llevárselo. Imaginémonos el caso en que ambos padres ejerzan violencia sobre él. Claro. O sea, no podemos, el juez no puede sacar claro, al padre y madre y dejar a un niño 5 años solo en la casa. O el padre no agresor tiene caso, abuso de drogas, por ejemplo, o de alcohol, claro, como que también sea un peligro. Exactamente, o sea, cada vez, ese podría ser un caso, ¿no? O sea, ambos padres que tienen problemas, entonces el menor no puede quedar solo, en este caso el tribunal, el juez tiene la facultad de sacar al menor de su hogar, ¿ya? Pero siempre va a preferir llevarlo o dejarlo al cuidado de algún otro adulto familiar, digamos, que se haga cargo de él, y tengo la impresión de que la internación, digamos, o en algún lugar especial, va a ser siempre la última medida. Súper, muchísimas gracias, Fernando. Voy a recordar a todos y todas los que nos están acompañando, si bien pueden hacer sus preguntas en los comentarios o vía inbox, si tienen un caso particular o personal, por favor escríbanos a probono@probono.cl o bien llámenos al número 223815660 para que un abogado o una abogada se contacte con ustedes para conversar más en detalle acerca del caso específico. Fernando, vamos a pasar a algunas preguntas que personas que se han conectado tienen en este momento, así que voy a mirar mis preguntas acá, mi recordatorio, para que sea más fácil. Y te cuento lo siguiente, por favor, aquellas preguntas que no vamos a alcanzar a contestar, no se preocupen, que les vamos a enviar la respuesta vía mensaje directo. María José pregunta, ¿los maltratos psicológicos entonces van siempre a derivar a un tribunal de familia? En la medida que sean habituales, van a ser constitutivos de delito y por lo tanto van a ser de conocimiento de la Fiscalía. Claro, que hablamos de esta habitualidad, que hablamos unas preguntas un poquito antes, que se referían a que si bien la ley no dice cada cuánto, ni cómo, etcétera, se tendría que probar esa habitualidad para que se generara un delito. Claro. Exactamente. O sea, en la medida que sean habituales, van a ser de conocimiento de la Fiscalía, del sistema penal más bien. En la medida que no sean habituales, van a ser de conocimiento de los tribunales de familia. Súper. Ahora, habría que hacer una pequeña salvedad ahí respecto a las amenazas, que las amenazas, basta aunque sea una amenaza, y en términos estrictos ya sería competencia, digamos, de la judicatura penal. Perfecto. Leonor pregunta, dentro del marco legal actualmente existente, ¿dónde podríamos abarcar el tema del acoso? Llamadas reiterativas, visitas inesperadas, mails agresivos. Yo creo que se refiere más a cómo pasa un acoso, maltrato, por ejemplo, a un maltrato, claro. Maltrato psicológico habitual. ¿Ah? Perfecto, o sea, las llamadas reiteradas. La existencia de correos agresivos, qué sé yo, llamadas a deshora, qué sé yo, llamadas con amenazas muchas veces más implícitas que explícitas,
son todas constitutivas de violencia intrafamiliar, y en la medida que sean habituales pueden ser constitutivas de algún ilícito penal. Para ahondar un poquito más en esto, también me gustaría, Fernando, que debido a esta pregunta, incluso podrían ser llamadas, por ejemplo, cuando el agresor está fuera del hogar o cuando la víctima está fuera del hogar, pero que no necesariamente cuando están ambos bajo el mismo techo se den este tipo de agresiones. O sea, perfectamente el agresor podría estar llamando en forma reiterativa durante todo el día y agresiva a la víctima, y eso podría constituir un maltrato habitual. Evidentemente, o sea, puede ocurrir perfectamente que un hijo llame a su madre con llamadas amenazantes o correos electrónicos amenazantes sin necesidad de que vivan en el mismo techo, ¿no? Puede ocurrir muy habitualmente, lamentablemente, digamos, con los padres de un hijo en común. O sea, padres, dos personas que tienen hijos, qué sé yo, no están viviendo juntos, viven separados, qué sé yo, y muchas veces hay problemas derivados de pensiones de alimentos, qué sé yo, de visitas, qué sé yo, entonces empieza una relación tóxica donde pueden ocurrir este tipo de mensajes, y en esos casos indudablemente que son constitutivos de violencia familiar. Perfecto, muchas gracias. Carlos pregunta lo siguiente: ¿las facultades del juez de ordenar el abandono del hogar al agresor sufre alguna modificación en base a la pandemia y los toques de queda que tenemos actualmente? Buena pregunta. Sí. Mira, a ver, en términos concretos, el sistema de medidas cautelares no ha sufrido absolutamente ningún cambio con la pandemia, ¿eh? En general, claro, uno ve alguna modificación de algunos criterios, Claro. Por ejemplo, los apremios por el no pago de pensiones alimenticias, los jueces están siendo un poco más esquivos a la hora de dar los apremios, ¿no? Pero en cuanto al abandono del hogar común en caso de riesgo, en los términos de un riesgo real y grave, el juez no tiene absolutamente ninguna limitación para decretar el abandono del agresor del hogar común. En ese caso, prefiere la protección del menor. Eso siempre es lo más relevante, la protección del menor. O sea, por supuesto, ahí veremos que el agresor tendrá que considerar a dónde se va, digamos. El juez lo que tiene que hacer es decreta la orden. No es problema del juez, digamos. Eso no es problema del sistema, con o sin pandemia. Claro. O sea, imaginemos que no hay pandemia y el padre le pega a su hijo pequeño, que se lo maltrata, y el juez decreta que se vaya de la casa. El juez no le va a interesar, o le va a interesar muy poco, el hecho de que el agresor diga, pero es que sabe que no tengo dónde ir. No, eso ya no es problema. Claro. No es problema del sistema. El sistema lo que le preocupa es la protección de la víctima. Y ese interés los tribunales lo ejercen muy bien, digamos. Soledad pregunta: ¿con la pandemia se congela el proceso de alejamiento del agresor? ¿Dónde se puede ir el agresor si sigue agrediendo a la víctima? Es un poco la misma respuesta que la pregunta anterior. O sea, si es que tiene que alejarse, se aleja. Él tendrá que ver dónde se va, cómo lo hace. Al sistema lo que le preocupa es que ese menor o esa víctima estén protegidas. Perfecto. Y claro, y ella señala, bueno, ¿y qué pasa si el agresor sigue tratando de comunicarse o de acercarse? En ese caso habíamos dicho en las preguntas anteriormente que tendría que denunciarse esta situación también. Bueno, si es que quebranta, claro, si es que quebranta la orden de alejamiento o la prohibición de acercarse, si es que la quebranta, eso puede dar origen a otro delito que es el de desacato. Exacto, que lo vimos anteriormente de todas maneras. Claro, pero en la medida que lo quebrante, no que el intentar quebrantar es una situación un poco más ambigua, ¿no? O sea, si es que hay una vulneración a la prohibición de acercamiento, en ese caso puede dar lugar a un delito nuevo, que es el desacato, o bien a un agravamiento de las medidas cautelares. Perfecto. A esa persona lo formalizaron y el juez dijo, mire, como medida cautelar es suficiente prohibirle que se acerque a la víctima. Ahora, si posteriormente el propio imputado demuestra, ¿ya?, de que esa medida es insuficiente, porque la está quebrantando, bueno, el juez no va a tener otro motivo que aplicar una medida más grave. Claro. Sabe que esta medida ya no fue suficiente, a usted no le sirve, no es suficiente que yo a usted, agresor, le prohíba acercarse a su víctima. Por lo tanto, tengo que aplicar una medida más grave. Y en esa misma línea, Francisca tiene dos preguntas. Una, respecto a qué pasa si tienen orden de alejamiento o prohibición de acercamiento a la víctima, pero la víctima, por ejemplo, es
la madre del hogar, digamos, y hay visitas, hay una relación directa y regular que establece visitas del padre a los niños y los tiene que ir a recoger o los tiene que ir a ver. ¿Cómo se da esta dinámica en que el padre se tiene que acercar y la madre tiene que entregar a los niños? Sí, generalmente las medidas, las provisiones de acercamiento respecto del agresor respecto a su víctima se decretan sin perjuicio de los derechos de visita que el agresor pueda tener con algún hijo en común. ¿Qué significa esto? Que en la práctica, como que la provisión de acercamiento tiene como una excepción. Va a haber una provisión de acercamiento, salvo en aquello que sea necesario para que se pueda ejercer el derecho a visita. Generalmente, en la práctica lo que se hace es que se acuerda frente al tribunal que la persona va a retirar al menor, qué sé yo, los sábados a las 10 de la mañana. Generalmente, si es que viven, por ejemplo, en un edificio, se regula que eso sea en conserjería, qué sé yo. O sea, se busca la forma, digamos, de lograr de que una medida cautelar no entorpezca el ejercicio de otros derechos. ¿Ya? En este caso puede ser un derecho del menor también a tener una relación con su padre, ¿no? Por lo tanto, tienen que coexistir ambas cosas. Claro, y yo no voy a alegar que se quebrantó. Claro, yo ahí no voy a alegar que se quebrantó finalmente la medida cautelar, porque son estas excepciones dentro de la medida, que además está establecida. Y muchas veces, sobre todo cuando hay abogados, digamos, que intervienen, cuando el juez decreta estas medidas cautelares, inmediatamente se regula un poco, por así decirlo, esta excepción, ¿no? O sea, se señala un rango horario, que se señala un lugar, etcétera. Y Francisca, la segunda pregunta que tiene, y ya hasta con esta cerramos las preguntas del público, es acerca de qué sucede cuando, porque muchas veces pasa que el no agresor no quiere denunciar al agresor especialmente cuando es el pilar económico de la casa, porque si la persona se va presa o se va del hogar, uno cree que la casa se va a quedar sin ese sostén económico. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se pueden demandar alimentos? ¿No es posible? Especialmente si la persona, pongamos en el extremo, de qué pasa si la persona efectivamente llega a cárcel, ¿qué pasa con los alimentos finalmente? Bueno, a ver, hay una respuesta práctica a eso, ¿no? O sea, si el alimentante es privado de libertad, digamos, por el hecho de haber cometido violencia familiar, es indudable que las posibilidades de que pague la pensión de alimentos se reducen considerablemente, digamos, sobre todo porque el principal mecanismo de apremio ante el no pago de pensiones alimenticias es el arresto. Por lo tanto, a una persona privada de libertad que lo apremien con arresto, digamos, es la nada misma, ¿no? Ahora, hay algunos mecanismos. En el caso de los trabajadores dependientes, el tribunal puede oficiar al empleador para que retenga, digamos, el sueldo, el monto de la pensión. Entonces ahí podría haber una especie de aseguramiento. Y la otra posibilidad, la otra situación que ocurre es que generalmente uno piensa que los padres son las personas que están obligadas a pagar alimentos, pero en caso de un alimentante, por ejemplo, el padre que ejerce violencia, que se y por eso está preso, en la medida de que el padre no pueda cumplir con la obligación de pagar alimentos, la ley establece que hay otras personas que pueden estar obligadas al pago de esos alimentos. Y en ese caso puede ser, por ejemplo, los abuelos paternos, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, podrían ser los padres del padre que está preso, los que tengan que hacerse cargo del pago de alimentos. Ahora bien, ese reemplazo, por así decirlo, del alimentante no opera de manera automática, eso sí, o sea, eso implica que haya que interponer una nueva demanda, que esta vez contra los abuelos, partir un proceso más o menos de nuevo. Ahora, esos procesos de regulaciones de alimentos también establecen o tienen la posibilidad de decretar alimentos provisorios. O sea, no tengo que esperar hasta el fin del proceso para poder tener los alimentos por parte de los abuelos. Perfecto. Entonces no hay que romper un poco ese miedo de que uno se va a quedar sin evidentemente, o sea, en muchos casos la violencia intrafamiliar, el agresor, digamos, tiene como uno de sus escudos, digamos, este chantaje, por así decirlo, económico. O sea, sabe que si que me denuncias, lo pago más, ¿no? Claro. Y como tú bien dices, la idea es romper un poco ese paradigma, digamos, esa imagen, digamos, que no es
esa tiene algo de cierto, lamentablemente, pero también tiene la forma de vencer un poco ese temor. Fernando, y mi última pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué harías tú si fueras víctima de violencia intrafamiliar en el contexto actual? ¿Qué recomiendas hacer? ¿Qué es lo que uno siempre debiera activar en un caso como este? Mira, Constanza, yo creo que en la dinámica de la violencia intrafamiliar, el principal aliado del agresor es el silencio de la víctima. ¿Ah? O sea, el silencio de la víctima, la pasividad de la víctima, muchas veces la sumisión de la víctima, como que va alimentando al agresor y le va dando cada vez más poder. Yo personalmente, mi consejo es siempre denunciar. Siempre denunciar. Prefiero perder en tribunales, pero denunciar. ¿Ah? Ahora, debo también dar mi apreciación en el sentido de que yo considero que tanto el sistema penal como el sistema de familia tienen adecuadas respuestas a estos problemas, ¿ya? Claro, uno se queda con la idea de lo que aparece de repente en algún medio de prensa, que, claro, pero no hay que olvidar que son casos excepcionales, ¿no? Los medios de prensa siempre resaltan el caso más trágico, por una cuestión que así es la prensa, ¿no? Pero detrás de ese caso que resultó mal, hay cientos y cientos de casos que resultaron bien, donde las víctimas efectivamente recibieron protección. A mí me ha tocado conocer a bastantes fiscales que intervienen en esto, a jueces tanto de familia como de garantía, y lo que yo te podría decir es que ellos de buena fe, de muy buena fe, hacen todos los intentos porque el sistema funcione bien. Entonces, mi recomendación es a las víctimas que siempre denuncien. Es la única forma de combatir. Es la única forma de combatir al agresor. El silencio lo único que hace es alimentarlo y hacerlo más fuerte. Perfecto, muchísimas gracias Fernando. Y recordarles a todos y todas las que nos están viendo, Fundación Pro Bono entrega asesoría jurídica gratuita a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si ustedes tienen un caso, por favor coméntenos, vamos a contactarnos con ustedes, vamos a darles una guía jurídica ahora por teléfono debido a la contingencia y la crisis sanitaria, pero no están solos, no están solas, están acompañados. Por favor, toda la confianza en que nosotros los vamos a contactar. Para esto podemos utilizar distintas líneas, está nuestro correo electrónico probono@probono.cl o bien nuestro número telefónico 223815660. Además les comentamos que a través de la página www.ayudalegalchile.cl el día viernes contaremos con un protocolo para poder echar a andar casos de violencia intrafamiliar y otros temas de interés dada la contingencia. Cualquier interés, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarnos por cualquiera de estos medios y seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de más transmisiones en vivo que vamos a tener en otras materias. Me gustaría cerrar agradeciéndole a todos por haberse encontrado con nosotros en esta conversación, especialmente a Fernando Palma, abogado experto en Derecho Penal y que nos ha acompañado durante varios años en la Fundación, dándonos y regalándonos su tiempo en forma gratuita y voluntaria. Fernando, ha sido un tremendo espacio, muchísimas gracias. A mí se me aclararon muchísimas dudas, así que espero que a aquellos que se pudieron conectar también se les hayan aclarado algunas de estas. No, muchas gracias a ti, Constanza, a la Fundación también por dar este espacio. Bueno, y es de esperar que esto haya sido de utilidad para la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Fernando. Que tengas un muy buen día y bueno, nos estaremos encontrando en otra conversación la próxima semana. Que estés muy bien. Perfecto, nos vemos. Cuídate, hasta luego.